Buenos días a todos los y las que nos siguen en estas entregas de Hicha, Voces Salvajes por Radio Deseo y también por nuestra plataforma de Facebook. Estamos hoy con el placer de tener un invitado muy especial, Vladimir Mendoza, quien es un maestro de base que vive en Cochabamba, a quien le voy a dar las gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre el estado de la educación en Bolivia, sobre las perspectivas y lo que podría venir. Y bueno, te doy la bienvenida, Vladimir, y te pido que hagas tu introducción personal, por favor. Claro, muchas gracias. Sharol, Iván, Ronald, un gusto estar acá. La invitación para mí ha sido un placer. Soy docente de base del Magisterio Urbano, soy docente de aula, trabajo en el nivel secundario, en el área de filosofía y psicología. Además también ejerzo docencia en la Universidad Mayor de San Simón, de acá de Cochabamba. He tenido alguna experiencia a nivel sindical, he sido ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos acá en Cochabamba. Actualmente ya no, pero de todas maneras pertenezco a una agrupación de docentes de base con los que discutimos cotidianamente la realidad educativa, y ahora en medio de toda la situación que nos ha tocado vivir, también hemos estado presentando algunas ideas para que puedan servir para el debate, la discusión de poder imaginar un sistema educativo, una escuela mejor de la que tenemos. Ese grupo se llama Maestros y Maestras por una Apuesta Educativa. Muchísimas gracias, Vladimir. Voy a también hacer énfasis en que nos da mucho gusto tenerte porque eres un maestro que ha estado impulsando reuniones y charlas entre maestros y padres de familia respecto de la situación de la educación hoy en Bolivia. También quiero darle la bienvenida y las gracias por su participación a Ronald Kisbert, que es miembro de Hicha y que nos acompaña hoy. Y también quiero darle la bienvenida y las gracias por su participación a Iván Apaza, que es miembro del Hicha, que acaba de lanzar, valga decir, su último libro recientemente, que lo celebramos todos y esperamos que sea un aporte también. Eso es lo que busca el Hicha, ¿no? Bueno, vamos a empezar este conversatorio, cuyo tema es el estado de la educación en Bolivia y posibles perspectivas futuras. Haciendo un análisis del estado educativo actual, el estado de la cuestión de la educación en Bolivia, dónde estamos parados hoy respecto de la educación, particularmente pública. Y para eso te voy a ceder la palabra a Vladimir y vamos a empezar a un conversatorio más que una entrevista, ¿no? Pero quisiera que tú inicies. Perdón, a mí me parece importante situarnos en todo lo que ha pasado este 2020, que ha tenido importantes novedades en todo el planeta y por supuesto en Bolivia también, ¿no? Voy a empezar por una conclusión. El sistema educativo boliviano no ha sabido enfrentar la pandemia. Quizá eso se puede extender a otras cuestiones más institucionales, la salud, qué sé yo, pero como este tema es educativo, ha desnudado la tremenda debilidad del sistema educativo, su tremenda rigidez, incluso su anacronismo, podría decir yo, respecto a cómo se afronta una situación novedosa, ciertamente para la cual ningún país del mundo estaba preparado, pero que hemos tenido tiempo en el que sí podíamos haber elaborado alguna respuesta y lamentablemente no ha habido, ¿no? Obviamente no voy a generalizar la responsabilidad, porque nosotros tenemos un sistema educativo público que para mí es una gran conquista, ¿no? Que es una conquista que debe tener ya más o menos 100 años. Y en tanto es un sistema de educación público, responde a una política de Estado, y obviamente el principal responsable de la incapacidad
de adecuación del sistema educativo respecto a la situación de la pandemia ha sido, por supuesto, el gobierno que está a cargo del manejo del Estado. Entonces, en ese primer punto yo quiero establecer un primer plano de la responsabilidad que hemos tenido frente a este fracaso, porque hay que decir las cosas con nombre y apellido. El sistema educativo boliviano ha fracasado para dar respuesta a un derecho humano. La Constitución dice que los niños y niñas y jóvenes de este país tienen un derecho fundamental, que es el derecho a acceder a la educación, y el Estado, con esta situación novedosa que hemos tenido, ha fracasado en su capacidad de dar, ofrecer, garantizar este derecho. Pero no es el único responsable al nivel de la administración central, aunque sí el principal. Quiero mencionar también, y este es un balance que hemos hecho nosotros como maestros de base, bueno, como una pequeña corriente de maestros de base. Quiero mencionar también de que tampoco ha habido una gran discusión respecto a dar alternativas en los propios gremios del magisterio. Nosotros que estamos atentos, sobre todo yo pertenezco al magisterio urbano, así que ahí me voy a ceñir al análisis, aunque conozco también algunas cosas que ha sucedido a nivel del magisterio rural. Tampoco hemos visto grandes propuestas, alternativas. Ha habido, no voy a desmerecer las cosas que ha habido, pero en general, empezaré igual a nivel jerárquico, las dirigencias sindicales, tanto el magisterio urbano como el rural, se han mostrado tremendamente ineficientes a la hora de plantear una alternativa, ¿no? Nosotros sabemos que la supuesta política que venía del gobierno que está en gestión todavía, que era a través del decreto supremo 4260, era en realidad una absoluta exclamación de fracaso, de inutilidad respecto a cómo dar clases en pandemia, porque ese decreto decía, arréglenselas como pueden, y eso no es una política educativa. Pero por el otro lado, si bien las dirigencias sindicales han dicho no estamos de acuerdo, no está bien, no es suficiente, es elitista, muchas denuncias respecto a ese planteamiento, ese decreto que hizo el gobierno de Áñez, han sido poco, han presentado una alternativa que por lo menos pretenda seducir no solo al magisterio de base, sino a la misma sociedad que estaba interesada en que las clases continúen aún en tiempos de pandemia. Así que también hay una cuota de responsabilidad ahí de la dirigencia sindical que no ha cumplido un papel de mínimamente motorizar un debate, abrir los espacios necesarios para construir alternativas que pretendan ser viables frente a todo el fiasco que ha representado lo que ha planteado el gobierno de Áñez en el transcurso de la pandemia, que ha sido francamente nefasto. Y por el otro lado, esto es lo último que quiero decir, esta incapacidad, la propia dirigencia sindical del magisterio, quizá también refleje una dinámica muy lenta, muy pobre a nivel de propuesta educativa del propio magisterio, ¿no? Y esto yo quiero ser autocrítico, yo soy maestro, así que es muy importante que seamos autocríticos con lo que hacemos. No ha habido una gran discusión abajo en las bases para decir, dirigentes, planteemos estas alternativas, hagamos algo, mejoremos de esta manera. Ha habido propuestas a nivel grupal, individual, cosas, pero creo que no ha tenido el volumen suficiente como para constituirse mínimamente una alternativa social frente a este colapso que ha tenido el sistema educativo frente a la situación que hemos vivido. En ese sentido, mi conclusión, que es con la que he empezado y la ratifico después de este pequeño análisis, es que el sistema educativo en su conjunto, los actores en su conjunto, han fracasado frente a la hora, de asumir este reto, que no es fácil, pero que por supuesto que era un reto que se podía afrontar, este reto de cómo establecer o garantizar el derecho de los niños y de las niñas y los jóvenes a tener una educación en tiempos de pandemia. Las responsabilidades son distintas, no voy a poner en la misma bolsa a todos, el principal responsable de este fracaso es el gobierno actual, pero también a otro nivel, en porcentajes distintos, si me permiten, también se puede decir que hay una responsabilidad de los demás actores. Muchas gracias, Vladimir, por
tu intervención y por tu lectura de lo que estamos viviendo. Iván, quiero preguntarte cuál es tu perspectiva sobre lo que nos acaba de comentar Vladimir y sobre cómo ves la educación hoy en Bolivia. Eh, Me parece que Vladimir ha explicado algo interesante, ¿no? Que la cuestión que ha dado, por ejemplo, es tan cierta que toda crisis, sea política o en este caso también de salud, evidencia muchas cosas, ¿no? Que aparentemente no se muestran cuando están estables, cuando hay un tiempo de tranquilidad en la sociedad o respecto a la gobernabilidad de un Estado, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, considero también que, como bien dice Vladimir, no estamos preparados, por ejemplo, los maestros, tampoco el Estado mismo, digamos, ¿no? Pero a la misma vez, o sea, es algo muy contradictorio porque básicamente podemos darnos de cuenta que el magisterio, sea rural o urbano, por ejemplo, no ha tenido la capacidad de responder, por ejemplo, dando propuestas, o bueno, si han dado, por ejemplo, no han sido, digamos, de gran profundidad ni acertadas, por ejemplo, respecto al problema, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, el magisterio, el sistema, por ejemplo, de maestros, por ejemplo, dentro de ellos hay un orden racializado, ¿no? Es decir, que implica mucho, por ejemplo, dentro de este conflicto que estamos hablando, dentro de esta crisis también que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay una organización de maestros rurales y urbanos donde básicamente resta mucha fuerza, mucha reflexión incluso respecto a dar propuestas, ¿no? Es que hay un magisterio dividido entre rurales y urbanos y eso implica también, o responde, digamos, a un orden descentralizado, por ejemplo, en su organización, ya desde sus mismas constituciones, ¿no? Ahora bien, por otro lado, hay que tener en cuenta que este mismo orden racializado debilita el movimiento del magisterio para dar propuestas, para dar quizá, digamos, soluciones, incluso diría yo, para que conquisten, digamos, sus demandas, por ejemplo, tan anheladas, por ejemplo, como la jubilación, por ejemplo, a salario completo, por ejemplo, ¿no? Como sectores como los militares, por ejemplo, lo tienen. Y el magisterio que está tan desamparado que también, digamos, juega un rol importante, por ejemplo, en el desarrollo de un país, eh, en la creación de recursos humanos, ¿no? Para la administración de un Estado o para la politización de un Estado, ¿no? Y es injusto, digamos, que no tenga, por ejemplo, estos beneficios, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la crisis nos evidenció que durante estos 14 años no fue suficiente la implementación, por ejemplo, la ejecución, por ejemplo, de la misma ley Avelino Signali, ¿no? Y Elizardo Pérez. Básicamente porque dentro de la misma administración, dentro de la misma aula donde se enseñan, por ejemplo, hay maestros que aún cargamos, por ejemplo, ciertas lógicas coloniales de las que no nos hemos despojado, acusando, por ejemplo, a una ley que ha surgido, por ejemplo, de un modelo básicamente apropiado para nuestra sociedad, eh, como retrógrado o arcaico o vetusto, digamos, de la época de los chunchos, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado también, durante estos 14 años también, la crisis lo ha evidenciado que falta una infraestructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Alto mismo, o sea, no hay mm, infraestructura, digamos, adecuada, por ejemplo, para los estudiantes, y mucho menos, ¿no? Y mucho menos, si no hay una infraestructura adecuada, por ejemplo, para laboratorios, para bibliotecas, para videotecas, para investigaciones o campus, por ejemplo, abiertos, por ejemplo. Mucho menos existe, por ejemplo, la implementación tecnológica en la educación, ¿no? Se tenía, por ejemplo, antes, por ejemplo, a partir del 52 para adelante, una serie de instituciones que alfabetizaban y educaban, y era la radio, ¿no? Y creo que hemos querido utilizar los mismos insumos de radio, por ejemplo,
para poder, digamos, avanzar, digamos, en este tiempo de pandemia, de crisis en la educación. Y creo que el sector que más afectado está dentro dentro del país, digamos, ¿no? El sector más afectado, los que más afectados estamos son el magisterio, los maestros y, bueno, los estudiantes, pero también hay que cargarlos también ahí el sector campesino que están desamparados totalmente del apoyo del Estado. Entonces, yo creo que la crisis, la conclusión que toca aquí el hermano Vladimir, es que eso deviene a causas de que como política pública el Estado no ha tomado apoyo, no ha apoyado, por ejemplo, al sector educativo. Es decir, hay una amplia, Sharon, hay una amplia dejadez, hay una amplia dejadez en lo que respecta al sector educativo, ¿no? Entonces, las causas son las políticas públicas, en este caso a nivel estructural, pero también, hay que tener en cuenta que los mismos maestros también, o sea, nos falta reflexionar mucho respecto, digamos, respecto a este problema, para poder transformar, digamos, como sector más desventajado, por ejemplo, dentro de la sociedad. Gracias, Iván. Bueno, creo que coinciden ambos. Iván también es maestro, egresado de la Normal de Guarizata. eh, y creo que sus visiones en la responsabilidad del gobierno y en la falta de acción de ciertos sectores, sobre todo dirigenciales del magisterio, es algo que salta, ¿no? En ambas lecturas. Quiero preguntarte, Vladimir, a propósito de lo que acaba de comentar Iván, este apunte del orden racializado que de alguna manera divide el magisterio y que no ha podido este mismo librarse de un orden colonial, digamos, este apunte que viene desde Iván. ¿Cómo lo lees? ¿Tú lo has vivido? ¿Tienes alguna experiencia crees que es inexistente? Quisiera que nos comentes. Sí, es una pregunta muy compleja. A ver, a nivel sindical, digamos, empezaré por ahí, que tengo alguna experiencia de vida con eso. Esta división, magisterio urbano, magisterio rural, ustedes saben que se remonta a la constitución de la educación, a la reconstitución de la educación pública después de la Revolución del 52, ¿no? Que es donde se institucionaliza esta diferencia entre el ámbito urbano y rural, con todo lo que implicaba la Revolución del 52 en tanto de campesinizar, ¿no? A los sectores indígenas originarios, digamos, como se les llama ahora, en el sentido de campesinizarlos, ciudadanizarlos en tanto campesinos dentro del Estado nacional que pretendía construir la Revolución del 52, ha ido generando una estructura que básicamente es muy difícil de remover. Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo los primeros proyectos de ley de la 070, todavía era yo estudiante normalista, pero participábamos en los congresos que había, que fomentaba el mismo Ministerio de Educación de entonces, ya durante el gobierno del MAS, que surgió la propuesta de unificar al magisterio, es decir, magisterio único. Ambas dirigencias, tanto la urbana como la rural, se negaron, ¿no? Y con la misma virulencia, digamos, se negaron. Y a mí me llamó la atención eso, porque, bueno, uno podría decir desde un poco una lectura un tanto más externa de la cuestión racial, los urbanos, en tanto de que el área urbana siempre está mezclada con una mesticización o un proceso de blanqueamiento social, uno podría decir con razón se negaban porque no querían como mezclarse con el área rural. Podría uno entender desde esa lectura. Pero ¿cómo se entiende que los mismos dirigentes del magisterio rural se hayan negado con tanta o más fuerza que los dirigentes del magisterio urbano a la unificación? ¿No? Y yo preguntándome a posteriori o tratándome de responder esto, es que en realidad
estructuras que reproducen patrones de poder que benefician a ¿cómo le diríamos? A ambas castas de dirigenciales que se generan tanto en el magisterio urbano como en el magisterio rural. Porque, no, a ver, yo por ejemplo pongo en el caso de Cochabamba, de cómo esta reproducción del poder en función de ser dirigente del magisterio rural y estar ligado al Estado en esa condición es importante. Por ejemplo, en Cochabamba existen escuelas que se llaman rurales, que están al lado de una escuela que es urbana, ¿no? Y quienes acceden a estas escuelas rurales con beneficios, digamos, mayores que los propios urbanos, generalmente son personas ligadas a la reproducción del poder sindical, ¿no? Dirigentes de federaciones o confederaciones que tienen un ítem en una educación rural que está en la ciudad. Acá cerca de mi casa, que es un área absolutamente urbana, hay una escuela rural, que tiene un ítem de educación rural con mayor carga horaria y con todos los, entre comillas, beneficios que podría tener ser eso en la mancha urbana. Entonces, estos patrones de reproducción de tipo sindical mismo, yo creo que son también importantes a la hora de entender por qué hay esta división. También se podría analizar, y en esto yo creo que es un poco más complejo, yo lo voy a dejar solamente como un planteamiento muy general, el hecho de que la escuela, la función social que cumple el sistema educativo en Bolivia, es una función social de incorporación a un orden que ciertamente no solamente que reproduce la explotación de la fuerza de trabajo, sino también que es racializador en el tema jerárquico. Eso es real, ¿no? Es muy importante entender esto porque por lo menos desde que hubo un intento serio de implantar un sistema educativo en Bolivia, y eso es a inicios del siglo XX, los gobiernos de turno se han interesado en utilizar el sistema educativo para bolivianizar a las masas indígenas, y bolivianizar significa separarles de sus raíces. Y ese papel ha jugado el sistema educativo en Bolivia, y por supuesto el magisterio ha cumplido un rol funcional en ese papel de bolivianización de las poblaciones indígenas en Bolivia, y eso creo que sigue absolutamente vigente hasta ahora. Y yo solamente voy a dejarlo acá de que se necesita instalar una discusión, sobre todo en el magisterio urbano y rural, en los gremios, digo, de en qué manera debemos asumir críticamente esta función. Eso diría yo. Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, creo que es un tema extremadamente complejo, como el orden colonial o la herencia de la colonia que todavía se mete en cada resquicio de la sociedad boliviana influye en la educación y en sus posibilidades de respuesta a una situación como la pandemia, ¿no? Quiero preguntarles a ambos, tomando en cuenta este orden colonial del cual la sociedad boliviana aún no logra desprenderse o no logra superarlo o transformarlo, por decirlo de alguna manera, ¿cómo, cómo cala, cómo se manifiesta en el sistema educativo, sobre todo público hoy, y cómo, si es que ha jugado un papel definitorio o no, lo ha hecho para este fracaso que acabamos de vivir en el sistema educativo nacional? Les pregunto a ambos, Iván o Vladimir, quien quiera responder antes o después, eh, porque me preocupa que la educación en Bolivia ha estado a merced de los tintes e inclinaciones políticas siempre, ¿no? Y ha sido un, un barco, digamos, para usar esa metáfora, que tenía que navegar correspondiente a esos vientos, pero ¿dónde queda la construcción de un sistema educativo nacional? No sé, por pensar en Tamayo, la construcción de la pedagogía nacional, si es que es aplicable hoy en día, o dónde queda este proceso tan necesario para la educación en Bolivia. ¿Qué me dicen? Voy a responder yo primero para que Vladimir un poco empiece a descansar, ¿no? Eh,
es verdad, como dices, Charol, creo que hay estructuras, hay un sistema, digamos, implícito que influye mucho en las interacciones sociales, pero también influye mucho también en las decisiones, por ejemplo, de estos interactores, por ejemplo, ¿no? Y ese es el orden racializado de la sociedad, ¿no? Vladimir lo ha dicho bien, de que a partir del 52 se ha instituido, por ejemplo, no simplemente una educación rural, como también urbana, por ejemplo. Si leemos, por ejemplo, este folleto del escalafón, por ejemplo, hay una mentalidad mm, mm, colonial dentro del mismo escalafón, ¿no? Entonces se puede entender de que así como hay ciudadanos de segunda clase y de primera clase, también hay maestros de primera y segunda clase, ¿no? Yo recuerdo bien, cuando ingresé a trabajar, por ejemplo, tenía un colega que tenía facciones como las de un migrante, por ejemplo, y él había estudiado en una normal urbana, ¿no? Yo era rural, pero trabajamos en un colegio urbano, ambos. Entonces, a él, mi director lo calificaba como, ah, vos eres de rural, que este, que el otro, y básicamente, cuando hasta trajo su título, y bueno, o tú eres de A, y decían, digamos, verificaron que este colega no era rural, ¿no? Entonces, también hay una especie de, como dice Vladimir, de polos opuestos entre lo rural y lo urbano que afecta al mismo intereses o a las mismas conquistas del magisterio nacional, es decir, sea urbano y rural. Es verdad que los rurales, por ejemplo, el magisterio rural, por ejemplo, el sector rural, sindicato rural, tiene un plus de, digamos, de ganancias, digamos, yo creo que al 20% debe ser, sí, ganan un poquito más que los urbanos, ¿no? Por la lejanía, por toda esa cuestión, digamos, que tienen que ir a trabajar. Pero también se encuentra, digamos, aquí en el Alto hay colegios rurales y que están al lado, como dice Vladimir, de los colegios urbanos, ¿no? Y vienen maestras o, perdón, vienen señoras, estudiantes, por ejemplo, a inscribirse y dicen, no, a este colegio es rural, y no, yo quiero ir al urbano, digamos, de aquellos, en este caso del Alto, de maestros que han salido, por ejemplo, de la Escuela Normal Superior, o sí, del Simón Bolívar, o en este caso del Alto, no queremos rurales, dicen, ¿no? Entonces hay una cierta mentalidad en la misma sociedad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, como había dicho, esta no unificación, esta no unión, por ejemplo, limita, por ejemplo, a sus conquistas. Uno, porque básicamente, por ejemplo, el anterior sector, en el sindicato, en el magisterio rural aquí en La Paz, por ejemplo, estaban, digamos, más en apoyo, por ejemplo, al gobierno del MAS, ¿no? Y el magisterio de Álvarez, por ejemplo, que es a la línea trotskista, que estaban en contra del MAS, digamos, ¿no? Y cabe recalcar también que durante el golpe que se dio, por ejemplo, en noviembre, ¿no? El magisterio urbano había apoyado juntamente con sus miembros al gobierno de facto actual, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que así divididos, por ejemplo, no hay una reflexión, digamos, no hay ni siquiera una descolonización, por ejemplo, en los mismos accionarios de estos dos sectores, lo que dificulta, por ejemplo, sus conquistas, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, hay que tener en cuenta también que la ley no ha sido la 070, evidentemente tiene muchas potencialidades, ¿no? Tiene muchas potencialidades que han sido calificadas por el sector trotskista como había dicho, algo de retrógrado, que cómo vamos a estar, digamos, buscando, digamos, saberes y conocimientos en lo local, indígenas, todo eso, y eso solo sirve para el colegio y que se rompe, por ejemplo, a la hora de ingresar a institutos, por ejemplo, como la universidad, ¿no? Porque la universidad pide otros requisitos y en el nivel, por ejemplo, de educación regular, no, digamos, ¿no? Secundario, no, ¿no? Entonces no hay una buena armonización, no hay una nueva complementación entre el sistema universitario
y en el sistema, por ejemplo, educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay esas fallas, ¿no? Pero también la falla más grande es que, como había dicho más antes, somos un país poco moderno, ¿no? Poco moderno. La fibra, por ejemplo, que llegó para facilitar el Internet, la rapidez, nos llega recién, ¿no? O sea, hace 10 atrás inaugura todo eso. Y las computadoras, por ejemplo, dotadas por el gobierno respecto a los estudiantes, bueno, estaban guardadas ahí, por ejemplo, en mi colegio lo guardaban, salvo que venía el visitado o un técnico, por ejemplo, a revisar y bueno, desempolvaban o limpiaban la sala y bueno, sacaban fotitos o el digital pedía fotitos, videos, evidencias para mandar su informe, digamos, al director departamental de educación y esto también tenía que mandar al ministerio, así digamos, simplemente educábamos simplemente para sacar fotitos, para evidencias y terminaba ahí, ¿no? Y básicamente no lo utilizábamos. No lo utilizábamos porque muchas veces teníamos temor incluso a que los estudiantes podían destrozarlo y quién se iba a responsabilidad de eso, ¿no? Yo creo que a la ley 070 faltaba una operativización, o sea, es decir, a una ejecución de esta misma ley para que dé su funcionamiento. Yo creo que no lo hemos tomado muy en serio, ni tampoco tomado conciencia de implementar y de que funcione, por ejemplo, la ley, ¿no? Porque básicamente se lo dejaba, había una dejadez, digamos, a ver, hay una espera, digamos, hay una tradición, hay una mentalidad, por ejemplo, en los maestros, y yo vi eso en muchos colegas, por ejemplo, míos, de decir, bueno, ya aguantaremos, vamos al Profocón y ahí vamos a dormir y vamos a escuchar y que nos den nuestra nota y nos titulamos, ya, ¿qué nos importa después? Porque sabemos que va a llegar un gobierno neoliberal y va a cambiar totalmente y bueno, va a ser en vano, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, hay esa mentalidad, por ejemplo, de que en cada gobierno se cambia, por ejemplo, el modelo educativo, porque el modelo educativo responde, por ejemplo, a la lógica, a la ideología, al pensamiento, por ejemplo, del partido que está en la administración. Entonces, habría que cambiar, por ejemplo, es falso lo que dice, por ejemplo, el actual ministro de Educación, que Víctor Hugo Cárdenas, de decir de que la malla curricular, o por ejemplo, responde, digamos, a un pensamiento comunista o marxista, por ejemplo, ¿no? Todo, o sea, todo gobierno, en el fondo, toda currícula, ¿no? Tú, Sharon, sabes bien, Vladimir sabe bien, de que responde a una lógica, a un modelo de pensamiento, ¿no? Y creo que la ley, por ejemplo, responde a una condición colonial, por ejemplo, y no es en vano, por ejemplo, no es nada casual que tenga uno de los fundamentos, por ejemplo, a este pedagogo que es Paulo Freire, y a su modelo de descolonización, de la liberación, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, creo que hay fallas técnicas, operativas dentro del magisterio. Es decir, está la ley ahí, ¿no? Pero creo que los mismos actores, los mismos, los mismos directores, los mismos entes administrativos en este sentido, los mismos maestros, no estamos, por ejemplo, reflexionando, no hemos entendido bien y valga la pena reiterar que en el Profocom se hizo, por ejemplo, eso, es decir, ir a dormir, ir a participar, no reflexionar, no llevar, hay por ejemplo, una dejadez. Pero por otro lado también hay maestros que tienen ganas de implementar, pero que se topan con la misma falta de infraestructura, Sharon. Es decir, por eso decía de que en el distrito, por ejemplo, a ver, en el Alto hay 3 distritos, el Alto 1, el Alto 2 y el Alto 3. En ninguno de esos distritos, Sharon, en el Alto, existe una biblioteca en una unidad o en una unidad educativa técnico-humanístico. No existe ni una biblioteca ni siquiera de 2.000 volúmenes ni de 5.000 volúmenes de libros. No existe. Y mientras no exista, por ejemplo, o no haya espacios, por ejemplo, de lectura, de bibliotecas, por ejemplo, o de infraestructura que sirva al estudiante, entonces básicamente va a ser un fracaso. Walizata, por ejemplo, en ese sentido,
tuvo, por ejemplo, como actores de la sociedad y tuvo sus espacios, por ejemplo, de cultivo, por ejemplo, en este caso 1971, por ejemplo, toda esa década que estamos hablando, sus talleres, por ejemplo, de carpintería, sus talleres, por ejemplo, de fabricación, por ejemplo, de telares, de alfombras, de chompa, de vestimenta, de cocina, sus propios dormitorios. Entonces, funcionaba porque también había, la sociedad se implicaba, pero en este caso la misma sociedad no quiere implicarse, por ejemplo, en las prácticas educativas, porque básicamente los papás, por ejemplo, en el área urbana, tienen que salir, por ejemplo, a trabajar, a sobrevivir, a hacer el pan de cada día, y eso, por ejemplo, dificulta, por ejemplo, las actividades educativas. Es decir, la ley dice, por ejemplo, que los papás tienen que participar, son actores también respecto a la educación de sus hijos, pero los papás también están trabajando en otro sentido, ¿no? Entonces, hay muchas fallas, por ejemplo, multidimensionales, Sharol, respecto, por ejemplo, a la condición educativa actual. Y la crisis nos ha mostrado eso. Es decir, nos ha mostrado, por ejemplo, que no estamos capacitados, no hay los materiales suficientes, no existe la tecnología eh, para, por ejemplo, dar, por ejemplo, la educación, por ejemplo, virtual. Pero a la misma vez nos muestra las grandes diferencias entre clases sociales. Es decir, hay familias donde no pueden acceder, por ejemplo, a tener un Wi-Fi, por ejemplo. Es decir, pero también hay familias que se encuentran, por ejemplo, en un lugar, por ejemplo, deshabitado y que no entra, por ejemplo, ni la señal de celular, ni siquiera peor la señal del internet. Por ejemplo, hablemos de Pacajes, por ejemplo, en la provincia, aquí en La Paz. El maestro tiene que llegar, o sea, ir a cantidades lejanas, por ejemplo, caminando, quedarse ahí. Incluso hay maestros, por ejemplo, estoy diciendo, no simplemente rural, también hay urbanos, por ejemplo, en el área, por ejemplo, rural, unidades ejecutivas urbanas, que tienen que caminar o regresar después de 6 meses y recién encontrarse con su familia. Entonces, estamos viendo que no entra señal, no hay condiciones, no hay, por ejemplo, condiciones. El maestro tiene que acurrucarse como un perro, por ejemplo, en un lugar ahí, con sus camitas, sin estabilidad, o sea, sin comodidades para ser eficiente, por ejemplo, en el aula. Pero también tenemos estudiantes que vienen de lejanos, digamos, lugares, por ejemplo, donde caminan, por ejemplo, 2 horas, 3 horas. A mí me hace recuerdo, por ejemplo, a la Yola, a la Yolanda, a la Chola Bocona, porque estudié junto con ella en Guarizata, por ejemplo, en el colegio. Ella venía de dos horas lejanas al colegio y llegaba toda cansada. Llovía y a veces venía con sus cuadernos o su mochila todo mojado y venía así. Entonces, la educación, por ejemplo, en ese sentido, dentro del Estado, dentro de la sociedad, está totalmente olvidada. Y por eso es que tampoco tenemos productos, recursos humanos que sean capaces, por ejemplo, de dar soluciones, de proponer, de reflexionar para transformar esta misma realidad. Entonces, creo que hay, como repito, y ahí termino con esto, hay factores, elementos multidimensionales que están afectando, por ejemplo, a esta realidad, por ejemplo. Uno es un magisterio separado, un magisterio que obedece, digamos, su sindicato a estructuras racializadas donde hacer prácticas, por ejemplo, o hacer provincias, tiene que un maestro, por ejemplo, egresado, tiene que ir a hacer provincia al área rural, ¿no? Para experimentar con los indígenas, ¿no? Que viven en el área rural y regresar a la área urbana para ya, bueno, a partir de esa experiencia, bueno, dar su eficiencia, ¿no? Igual sucede, por ejemplo, con los médicos, ¿no? Tiene que ir a sus años de provincia y básicamente regresan al urbano después de haber experimentado con los habitantes que están en el área rural. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hacemos énfasis mmm, respecto cuando quieren implementar, por ejemplo, quieren hacer pruebas, por ejemplo, con una medicina, con un antídoto para el COVID, por ejemplo, en países subdesarrollados como África o América Latina, de países de primer mundo. Sucede esa misma lógica. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos mismos sindicatos obedecen, por ejemplo, a una línea política partidaria y, bueno, hay intereses ahí políticos y la sociedad, o sea, los mismos dirigentes sindicales, por ejemplo, son cooptados, hay un clientelaje político, hay un pongueaje político, y bueno, que obedecen, y bueno, los intereses de las bases son olvidados. Por otro lado, podemos recalcar también que no hay una infraestructura adecuada, no hay escuelas, no hay unas escuelas adecuadas,
no hay un buen sueldo, por ejemplo, para el magisterio, aun cuando, por ejemplo, el anterior gobierno, después de 14 años, dijo, bueno, un maestro gana 8.000 bolivianos. Eso ya es a punto de jubilarse, digamos, después de dar sus 35 años de servicio, ¿no? Entonces, y no se va a jubilar, digamos, con ese monto, se va a jubilar con un monto de 3.500 bolivianos, a lo sumo, ¿no? Entonces, eh, y hay un sector, por ejemplo, que es, por ejemplo, el sector militar, bueno, que no están ahí protegiendo a la nación, con trabajo, todo eso, pero que sí se jubila, por ejemplo, con un sueldo tope, digamos, ¿no? Por otro lado, ya termino con esto, la falta tecnológica dentro de la educación. Es decir, hay muchos materiales. Yo veía, por ejemplo, cada vez que iba al cierre de gestión de mi padre, que también es profesor, los libros estaban en cajones, guardados, no se lo utilizaban. Había pesajes, por ejemplo, materiales didácticos que se los guardan. En el colegio, por ejemplo, donde yo trabajaba también, por ejemplo, mmm, había de la misma forma un estante de libros, pero que no estaba activado, que no lo activaban, que estaba ahí, que estaban empolvándose. Por otro lado, también había insumos didácticos que no lo tomaban en cuenta, que había el miedo de que, bueno, no puedo tocar porque la junta escolar está vigilante, ojo al charqui, por ejemplo, y cualquier dato me va a demandar y yo no puedo utilizar, ¿no? Entonces, hay una tradición de guardar las cosas didácticas, por ejemplo, dentro de la escuela y no utilizarlas. ¿Por el miedo de a qué? Por el miedo de no responsabilizarse. Entonces, Charol, existe estas condiciones elementales, varios factores, por ejemplo, que afectan a un todo, por ejemplo, que es hoy la actual educación boliviana, y bueno, un trasfondo, por ejemplo, donde se juegan son las relaciones coloniales de la misma sociedad. Muchas gracias, Iván, con esa participación detallada de primera mano. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con el programa Voces Salvajes por Radio Deseo. Dale. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos haciendo un análisis y vamos a cerrar con las perspectivas a futuro sobre el estado de la educación en Bolivia, sobre las múltiples razones y causas que nos han llevado a donde estamos hoy. Había hecho una pregunta antes de la pausa respecto de esta situación que Iván ya nos ha respondido desde su mirada y ahora quiero darle la palabra a Vladimir. Vladimir, en este contexto complicado ya, la pregunta que te hice hace un momento, ¿dónde quedan los niños? ¿Dónde queda la perspectiva educativa, la construcción de una pedagogía nacional? Si es que todavía podemos pensar en algo así. ¿Y cuáles son las variables de esta posible dinámica, Vladimir? Bien, cuando hiciste la pregunta, Sharon, yo estaba pensando un poco en la construcción de algo que se podría llamar como culturas magisteriles, es decir, cómo el magisterio procesa su propia función dentro del sistema educativo. Y esto es algo contradictorio en la historia del país, ¿no? Por ejemplo, las reformas que desarrollaron los liberales, que básicamente eran los liberales de inicios del siglo XX, quiero decir, ¿no? Los que fundaron la Normal de Sucre, la Normal Simón Bolívar en La Paz, los que establecieron por primera vez un sistema educativo en Bolivia, porque durante casi Bolivia desde su fundación no tenía un sistema educativo en el sentido estricto. Entonces, estas reformas que vienen a inicios del siglo XX son parte de una política modernizadora de la oligarquía. Pero es una política en la que no hay que leerla de manera unilateral porque tuvo efectos diversos una vez que quiso aplicarse. De alguna manera, la misma Warizata es parte de esta política. De alguna manera. Elizardo Pérez es un maestro egresado de la Normal de Sucre. Es decir, es de la primera promoción que se formó al mando del famoso George Rumá, ¿no? Entonces, es contradictoria esta tradición liberal. Era una tradición blanqueadora, a la medida de la oligarquía de ese momento, pero una vez al aplicarse tuvo efectos diversos. Uno de sus efectos más poderosos y más ricos fue precisamente esta gran experiencia de la escuela IU de Warizata. ¿A qué iba?
La magisteril ha sido así de contradictoria. Uno puede ver desde el inicio de esas reformas liberales, básicamente hasta incluso un poco posterior de la Revolución del 52, una dinámica muy propositiva en ciertas capas del magisterio que incluso estaban vinculadas al propio sindicalismo. Es interesante porque el sindicalismo del magisterio se ejecuta como, además de ser un sindicalismo que reclamaba reivindicaciones salariales de tipo gremial, además hacía siempre reclamos de tipo pedagógico, ¿no? El magisterio fue un sector que enarboló, por ejemplo, la coeducación, le llamaban en ese momento, es decir, la igualdad de educación para hombres y mujeres, fue una demanda del magisterio. La educación indigenal, como se le llamaba en ese momento, también estuvo entre las discusiones que se desarrollaban dentro de este propio sector. Entonces, es contradictoria esta tradición. Y en ese punto es enriquecedora, discutir y un poco explorar qué hubo detrás de estas propuestas. A lo que me voy es que el magisterio durante un buen tiempo en la historia de Bolivia, durante una gran parte del siglo XX, fue un sector muy preocupado por los derroteros de la educación. Y en esto incorporaba de alguna u otra manera demandas que estaban relacionadas a todas las problemáticas sociales que vivíamos, entre ellas la educación de las masas indígenas. Era un debate, ¿no? ¿A qué le atribuyo yo esto? El magisterio durante un buen tiempo tuvo la capacidad de ser un sector que pensó el problema educativo con claros y oscuros, pero lo pensó de manera autónoma. Cuando se rompe esta rica tradición del magisterio y se va convirtiéndose un poco en lo que Iván ha ido describiendo, un magisterio que ya se ha vuelto casi ejecutor de las cosas que vienen del gobierno, se ha vuelto una mentalidad, una rutina mental en el magisterio, acatar lo que dice el gobierno. No importa si está bien, si está mal, si sirve de algo, si enriquece, si no importa. La rutina mental, la práctica que se ha implementado en el maestro común y corriente, el sentido común es que hay que acatar lo que dice el gobierno de turno. Cuando se rompe esta tradición más autónoma de pensar la educación, se rompe a partir de las dictaduras militares, porque las dictaduras militares establecen una forma verticalista, estamos hablando desde que la primera dictadura, digamos, después de la Revolución del 52, la de Barrientos, una manera verticalista de ejecutar el hecho educativo. Todos los maestros tenían que hacer lo que salía como instructiva del gabinete del Ministerio de Educación, creo que esa época se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? Entonces salía un instructivo, todos tenían que cumplir, no importa si estaba bien, si estaba mal, si era posible de cumplir, si vivías en Cobija, en La Paz, en Cochabamba, en todo lado tenía que cumplirse lo que el órgano central determinaba, en este caso un órgano dictatorial de facto. Esa tradición verticalista de la administración educativa que imponen las dictaduras militares, sorprendentemente se han extendido hasta ahora. Ese es un gravísimo problema que a mí me parece muy importante de analizar, que tiene consecuencias como la que hemos estado viendo hasta hace un momentito. La misma ley de reforma educativa que viene en esta época de los gobiernos neoliberales tiene esa tradición. Era todo un paquetazo legal para imponer desde La Paz, desde el Ministerio de Educación, a todo el país. Decían ellos intercultural, multilingüe, no sé qué, pero era un paquetazo que venía elaborado por los tecnócratas que se reunían en La Paz y que emanaban instructivas para aplicarse en todos los rincones del país, ¿no? La ley 070, pensar, tiene la misma lógica burocrática de implementar el hecho educativo. Independientemente si en la letra de la ley uno pueda encontrar cosas buenas, malas, limitaciones, independientemente de ese hecho, de la retórica que está inscrita en la ley, la forma en la que se operativiza, como ha dicho Iván, es precisamente una forma que viene desde la tradición militar de las dictaduras, pasando por todos los gobiernos neoliberales hasta ahora. ¿Y eso por qué me parece a mí una cosa que es perjudicial, es muy nociva para el hecho educativo? Me parece una cosa muy, muy terrible porque ha constituido esta mentalidad del profesor común y corriente, quiero decir el 100%, pero sí voy a decir de la mayoría.
La mentalidad de que el profesor acata, hace lo que dice la autoridad. ¿Y por qué es grave esto? Porque ¿cómo puede ser que un problema tan dinámico, tan humano, tan complejo, multilateral, multidimensional como la educación, tenga que ceñirse a una instructiva burocrática emanada desde el sillón del que está ocupando el Ministerio de Educación? Es decir, no tiene lógica, no tiene una racionalidad pedagógica más que una racionalidad instrumental, el de meterle la doctrina que el gobierno de turno ha determinado. En ese sentido es muy perjudicial, porque en primer lugar ha creado toda una uniformización de la práctica docente. El docente hace lo que dice la autoridad. Hay que ir al Profocon, vas al Profocon, como ha dicho Iván, aunque sea a dormirte. Hay que ejecutar el nuevo plan curricular con el forma, hay que ejecutarlo, aunque esté mal, aunque no estés de acuerdo, hay que ejecutarlo porque ha dicho la autoridad. No porque es una necesidad que surge de la práctica docente, sino porque viene desde el ministerio y que el que no la ejecuta, entonces hay sanción. No, esta mentalidad de uniformización, y esto es chistoso, ¿no? Va altamente paradójico. Los 70 dice educación plurital, plurilocual, interlotanto, multilotanto, pero es uniformante a la hora de establecer la práctica docente y la misma práctica educativa. ¿Cómo puede ser homogenizante una educación pluricultural? No tiene sentido. Pluricultural tiene que ser incluso donde la sociedad piensa. O sea, las poblaciones diversas culturalmente piensan cómo ejecutan el hecho educativo. Tiene que haber lineamientos centrales, ni duda cabe, pero que todo tenga que salir del ministerio, porque Iván es profesor, no me va a dejar mentir. Hasta el año pasado, cuando estaba el gobierno del MAS, nos venían instructivas, pero increíbles. Es decir, Día del Árbol, bueno, en todo Bolivia se festeja el Día del Árbol, tienen que hacer A, B, C, D, E. Día de la mesa, no estoy exagerando, ¿no? Bueno, Día de la Tierra, todos hacen A, B, C, D, E. No hay espacio para la auto. Y el profesor se ha automatizado. No quiero, yo soy profesor de aula, no quiero menospreciar mi profesión, pero diríamos las cosas como son nomás. Nos han vuelto, en vez de ser arquitectos de la educación, nos han vuelto peones de la educación, donde un arquitecto nos lo piensa y nosotros solamente ejecutamos. Y esta es una conclusión de una serie de políticas autoritarias, verticalistas en la administración educativa, que para mí le han hecho más mal que bien a la posibilidad de innovación, porque fíjense en qué estado estamos. Viene la pandemia y ¿qué es lo que necesitaba el sistema educativo? Innovación, creatividad, propuestas, pensar una situación novedosa de una manera. ¿Qué ha sucedido? Los del Ministerio de Educación se han aplazado como los peores alumnos que han surgido alguna vez en la historia del país. Este es el peor Ministerio de Educación, insuperable, el peor. Ministro Cárdenas se ha aplazado, tiene menos 10 sobre 100, ¿no? Pero también, en general, nos hemos aplazado. Y eso hay que decir. No digo yo que los profesores hubiéramos solucionado la pandemia, pero teníamos la obligación de plantear alternativas colectivas al Estado. O a la sociedad, decirle a la población, decirle, miren, el Estado no puede, el gobierno que está a cargo del Estado no puede, son una punta de incapaces, pero nosotros como colectivo tenemos esta propuesta. Sociedad civil, ayúdenos a presionar para que estos que están en el Ministerio de Educación apliquen esta nuestra propuesta. Esa discusión, siendo sinceros, salvo pequeñas islas, pequeños grupos que se han hecho propuestas, no ha habido. Y eso delata, insisto, esta burocratización de la enseñanza docente, que no tiene 14 años, tiene más, 40, 50 años. Yo le pongo la fecha desde las dictaduras militares, ¿no? Y nos ha hecho mucho mal porque un hecho humano como la educación, lo último que tiene que ser es ser homogenizante, lo último que tiene que ser es burocrática, uniformante, ¿no? Y en ese sentido, en esa batalla ha perdido el magisterio urbano y lamentablemente es una batalla histórica ya de largo plazo y lamentablemente, bueno, tenemos que recuperarnos. Hay que recuperar esa tradición en la que el magisterio urbano no solo se preocupa de su salario, de su ítem, de su escalafón, que también hay que preocuparse. Tenemos derecho a tener condiciones laborales dignas. Por supuesto que hay que defender eso a sangre y fuego, pero hay que recuperar también la tradición de ser propositivos, de plantear alternativas, de dialogar con la sociedad, un tema tan importante, tan sensible como es el tema educativo. Muchas gracias, Vladimir.
Estamos en los últimos minutos del programa. Nos falta tiempo para reflexionar, analizar, revisitar estos tiempos históricos, cómo se articulan hoy, cuáles son las consecuencias, etcétera, ¿no? Yo quisiera dejar esta sesión en suspenso para un próximo encuentro, donde sí ya nos planteáramos justamente lo que dices, ¿no? Pensar posibilidades. Mi siguiente pregunta para ambos era, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su visión de una educación para Bolivia? ¿Cuáles son las cosas que les gustaría ver implementadas en la, la política de educación pública, ¿no? Empezar a pensar en esos lugares imposibles por ahora, pero que se pueden construir poco a poco, ¿no? Y también me hubiera gustado que hablemos y reflexionemos sobre lo que nos tocaría hacer ahora frente a la pandemia. Ya no tenemos nada más que un minuto, así es que voy a dejar esas preguntas en el aire para que las pensemos y tengamos el compromiso de reencontrarnos y seguir reflexionando sobre la educación, que creo que poco o nada se hace en los espacios públicos compartidos, y es algo con lo que nos vamos a comprometer, con lo que estamos comprometidos. Gracias infinitas por su presencia, gracias Vladimir por estar con nosotros, por compartir nuestra experiencia, gracias Iván por traer todo ese bagaje, esa mirada, y bueno, esto ha sido Voces Salvajes y hasta un nuevo encuentro. Gracias.